pedimos que nuestros corazones estén en sintonía con tu corazón, Señor. Queremos escuchar tu voz. En tu nombre oramos. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Tomamos asiento en esta mañana tan especial y damos gracias al Señor por este tiempo en el que podemos adorarlo, podemos cantar, abrir nuestro corazón a Él y declarar estas verdades tan profundas. El nombre no es como nosotros, ¿no? Tenemos nuestros nombres. Nos ponen porque suena lindo, o porque está de moda, o porque alguien se llamaba así. Cuando nosotros hablamos del nombre de Jesús, estamos hablando de su carácter. Es una identificación de la esencia, de la naturaleza de la persona. Así es como en la Biblia se nombraba a Dios. Entonces estamos hablando de quién es Él. Cada vez que decimos el nombre, por eso es que no hay un solo nombre. Jesús es el nombre con el que se lo conoce, significa Salvador, pero también tenemos otros nombres en la Biblia que se le aplican a Jesús, porque es como es. Y una de las frases que más me impacta a mí de lo que hemos cantado, hay varias cosas que se decían muy fuertes, pero una es: el Rey del universo se acerca a escuchar. No sé si nosotros somos conscientes de eso, de que el Rey del universo se acerca a escucharnos a nosotros. Así que vamos a enfocarnos en la persona de Dios. Voy a pedir a los adolescentes que pasen a su momento especial también para poder profundizar en la persona de Jesús, y nosotros aquí juntos quisiera que trabajemos en esta reflexión. Así que vamos a ceñirnos. No espero y realmente quiero animarnos a poder ser activos en este momento, no simplemente un oidor, sino que usted puede estar reflexionando. Entonces hay que ejercitar la mente, el espíritu, estar con todo nuestro ser aquí. No dejamos nada afuera de la iglesia, de la comunidad, sino que con todo nuestro ser, mente, emociones, voluntad, podamos ir a la palabra de Dios y estudiar. Yo quiero darle la bienvenida a todos. Vamos a prender las luces, así los veo, ¿eh? ¿Qué les parece? A los hermanos, me gusta ver las caras también, porque estamos dialogando aquí entre nosotros y con el Señor. Muy bienvenidos a todos, en especial a los que quizás están por primera vez acá. Esperemos que se sientan bienvenidos, cómodos también, y sobre todo que pueda tener un encuentro con Dios. Esa es nuestra oración cada día que nos encontramos aquí. Quiero saludar también a los que están ahí por internet siguiéndonos. Recién vi algunos están conectados, varias familias conectadas, algunos están escribiendo, así que muy bienvenidos también. Gracias por estar con nosotros. Vi a alguien que está de Buenos Aires ahí, miren, se conecta. ¿Y saben quién está conectado con nosotros y mandó un saludo? Elvira Corbarán, nuestra misionera. Así que quiero mandarle también acá, de parte de Iglesia de Cristo, un saludo a Elvira, que está en Papúa Nueva Guinea, sirviendo al Señor, traduciendo la palabra. Gracias, Elvi, por estar. Vamos a dar un aplauso a Elvira. ¿Qué les parece? Que nos escuche ese aplauso, y a cada uno de los que está ahí. Los hermanos locales también que no han podido venir y están escribiéndonos ahí, así que damos gracias al Señor. ¿Quién es Jesús y por qué importa? Estamos trabajando en este tiempo las creencias fundamentales de la fe. Una creencia se define como el firme asentimiento, y ahí va a aparecer, y conformidad con algo. Es un completo crédito que le prestamos a un hecho o una noticia como seguro o cierto. Una creencia es algo que decimos: esto es verdad, yo creo que esto es verdad. Y cuando hablamos de fundamentos, hablamos de la razón principal o del motivo con que se pretende afianzar o asegurar algo. Es un fundamento. Por eso, cuando hablamos de creencias fundamentales, unimos estas dos cosas y estamos hablando de pilares principales. Son los principios o pilares indiscutibles sobre los que se construye nuestra fe. Miren, las ideas, incluso algunas creencias, pueden ser cosas que sostenemos nosotros, pero las creencias fundamentales son convicciones que nos sostienen a nosotros en la vida. Por eso es importante que el edificio esté sobre un fundamento sólido, y por eso son importantes las creencias fundamentales, que se vuelvan una convicción en nuestra vida, y eso sea lo que nos sostenga en esos momentos de oscuridad muchas veces, o de valles, de dificultades. Por eso es que estamos trabajando en las creencias, y en ese sentido, como iglesia, nosotros tenemos un dicho acá, que va a aparecer ahí: hermanos, en lo fundamental, unidad.
En lo que es secundario, libertad. Y en todo, amor. En lo que es fundamental tenemos que estar unidos, pero en lo que no es fundamental, en lo que es opinable, hay libertad. Podemos pensar diferentes y está bien. En la unidad no significa uniformidad, no significa que todos pensamos igual. Qué bueno que haya personas que pensemos diferentes aquí en muchas cosas, pero en lo que es fundamental, eso sí, unidad. Y no podemos olvidarnos que en todo amor. Esto no es una frase que la inventamos nosotros, la dijo Agustín. In necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. En todo amor. No podemos olvidarnos, pero en lo que es necesario, en lo que es fundamental, sí, necesitamos estar unidos. Así que estamos estudiando las creencias fundamentales. Esta, dentro de las 9 creencias fundamentales que tiene la iglesia y que hay un documento y que lo estudiamos en la escuela de siervo y lo vemos en bases fundamentales también. Por cierto, bases fundamentales no va a estar en julio, volvemos en agosto, retomamos para anunciar a los hermanos que sepan lo que se quieren preparar para el bautismo. Tenemos esta segunda creencia, vamos a leerla juntos en esta mañana, ahí va a aparecer, y esta es la creencia sobre la persona de Jesús. Afirmamos nuestra fe en Jesucristo, Dios manifestado en carne, nacido de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. En su humanidad, Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre, quien con su mensaje, maravillas y prodigios y milagros comunicó la voluntad de Dios para la humanidad, tal como lo narran los 4 evangelios. Creemos que es nuestro único Salvador y que para tal fin fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó al tercer día. Que por esa obra pagó a Dios el precio por el rescate del pecado para toda la humanidad. Que ascendió a los cielos, de donde volverá, en forma corporal y visible, en poder y gloria, para consumar su salvación y su juicio. Creemos que es el único mediador entre Dios y los hombres, y que intercede en los cielos, en favor de los salvados, en calidad de sumo sacerdote. Estas son algunas declaraciones fundamentales sobre la persona y la obra de Jesucristo, y hay un montón de pasajes bíblicos ahí en el documento que respaldan cada una de estas. Pero sin duda que una de las más importantes es que Jesús es Dios encarnado. Esta es una de las verdades centrales de la fe. Él es 100% Dios y es 100% hombre. No es 50 y 50, no es 50% Dios, no es que en algunas cosas es Dios y en otras es hombre. Él es 100% Dios y 100% hombre. Por eso su nacimiento fue milagroso y único en la historia de la humanidad. Él nació de una virgen. Dice la palabra de Dios, Mateo 1:18, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Y esto fue a través de un anuncio de un ángel. Vas a tener un hijo, María. Y María, obviamente, una jovencita, imagínense en ese momento, no entendía nada. Dice, pero ¿cómo voy a tener un hijo si ni siquiera me he casado? Soy virgen aún. Y entonces ahí dice, el Espíritu Santo es quien va a engendrar a este bebé. Y entonces es un nacimiento extraordinario, porque una mujer que nunca tuvo relaciones sexuales, imagínense que venga alguien acá y diga, estoy embarazada. ¿Qué piensa usted? ¿Con quién se acostó esta mujer? Esta jovencita. Bueno, ella era virgen. Era virgen en el pleno sentido de la palabra. No solamente era virgen porque era jovencita, también se usaba para la jovencita en esa época el término virgen, sino porque nunca había conocido sexualmente a un hombre. Y ella quedó embarazada. Por eso Mateo 1:22, más abajo, y 23, dice, todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Este es otro de los nombres del Señor, que significa Dios está con nosotros. Es otra caracterización de Jesús. Lo que estaba haciendo, y esto es muy importante, dando un mensaje muy claro de que en ese niño que estaba naciendo, Dios se hacía presente con la humanidad. Dios está con nosotros porque este niño está aquí. Por supuesto, el esposo, cuando se enteró que estaba embarazada, como era un hombre justo, dice la Biblia, José, no quiso difamarla, entonces decidió
separarse, romper el compromiso que tenía con ella de casamiento, en secreto. Pero fue un ángel también, el mismo ángel que le dijo, no, Dios está haciendo algo extraordinario, no solamente para tu generación, sino para toda la humanidad. Así que recibíla porque hay algo especial aquí, hay algo único. Y entonces José la recibió a María y criaron a este niño que era Dios, 100% Dios y 100% hombre. Por eso Pablo en 1 Timoteo 3:16 dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. El gran misterio. La palabra misterio en el Nuevo Testamento conceptualmente no significa algo enigmático necesariamente. Significa algo que no había sido revelado y que después fue revelado. Había algo oculto y que de repente fue revelado. Y que no habría ninguna forma de saberlo si Dios no lo revela. Si Dios no lo hubiera revelado, no habría forma. No podemos inventar esto. Es tan loco que no habría forma de que a alguien se le ocurra este invento. Entonces ese es un misterio. ¿Por qué? Porque era oculto y de repente Dios decide manifestarlo. Entonces el misterio de nuestra fe es el siguiente. Miren la primera declaración de este misterio. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Es una especie de resumen del mensaje del Evangelio. Probablemente fue un primer credo que existió en ese entonces y sería interesante estudiarlo. Y eso, si Dios quiere, lo podremos hacer en otro momento. Hoy quiero concentrarme en esto. Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Por eso es que nosotros hablamos de una persona, que es Jesús, y de dos esencias, de dos naturalezas, que coexisten sin mezclarse en el cuerpo, en la persona, de Jesús. Es 100% hombre. Es decir, es el hombre perfecto. Igual a nosotros en todo excepto en que nunca pecó. Él no tenía la distorsión del diseño que tenemos nosotros. Y es 100% Dios. No es que tiene una parte de Dios. Él es Dios 100%. Por eso tiene dos naturalezas en una sola persona. No hay en la historia de la humanidad otro ejemplo como este. Por eso este es uno de los conceptos más complejos, ¿no?, que tenemos en la Biblia. Porque no hemos conocido nosotros. ¿Usted alguna vez conoció un ser humano así? No, no hubo. ¿Y usted conoció a un Dios así? Tampoco, no hubo. Él es Dios y es hombre a la vez. Por eso Colosenses 2:9 dice, en Cristo habita toda la plenitud de Dios. No es una parte de Dios en un cuerpo humano. O sea, hay una humanidad y hay una divinidad en Jesús presente. Por eso es que es tan complejo, ¿no?, el conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Jesús es ese que sabe todas las cosas? ¿O Jesús es ese que dice que no sabe el día ni la hora de su retorno? ¿Jesús es el Dios todopoderoso que puede alimentar a 5,000? ¿O es ese que tuvo sed? ¿O que tuvo hambre? ¿O que estuvo angustiado? ¿O es el Dios del universo que puede resolver todas tus angustias? ¿Cuál es Jesús? Es todo eso, ¿te das cuenta? Por eso Jesús nos inquieta, o así debería ser. Uno de los peores, creo, desastres de nuestra vida cristiana es que lo domestiquemos a Jesús y creamos que ya con Jesús ya sé todo. A veces creyentes que tienen muchos años se han acostumbrado a una idea religiosa de Jesús, se lo han domesticado y creen que saben todo sobre Jesús. Hay miradas de Jesús y a veces nos sorprenden. Hay una serie actual de Chosen, quizá la han visto, que es un poco llamativa, incómoda a veces. Es un Jesús muy humano. ¿Cuál es Jesús? ¿Es ese ser que si hubiera entrado aquí lo hubiéramos reconocido? Hay algunas miradas así, ¿no?, en algunas películas donde Jesús solamente se ve desde la espalda. Y en esta película Jesús va caminando así como si estuviera flotando. Y cada vez que llega a un lugar todo el mundo, ¡ah!, llegó Jesús. Y lo vemos y algo va a pasar extraordinario porque está Jesús aquí. Esa es una mirada. Y la otra es esta mirada, ¿no?, de este Jesús que va a las fiestas y baila con los amigos y se divierte. Es uno más ahí. ¿Cuál es Jesús? ¿Quién es Jesús? Bueno, estas dos miradas están presentes en la Biblia. De hecho, Isaías 53, cuando predice sobre este Jesús,
Dice, nosotros le vamos a ver, pero sin hermosura, para que le deseemos. Es un varón de dolores experimentados en quebranto y como que escondimos de él el rostro. No lo quisimos ver. No es una parte que nos gustaba de este Jesús, pero así fue. Fue alguien que caminó en la tierra, que si estuviera hoy aquí quizás se sentaría a la par tuya. Y no te darías cuenta quizá al principio que Él es Jesús. Así es Jesús. Pero Él es eterno. Es un Jesús que puede estar a tu lado como un amigo y darte un abrazo, pero también es el Jesús que puede entrar en lo más profundo de tu corazón y sanarte. Ese es Jesús. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Él ya estaba desde antes. Él es preexistente a la encarnación. Pero en la encarnación se ocurre un fenómeno único y extraordinario, porque este Dios que existía desde la eternidad, de repente se mete en un cuerpo humano. ¿Y saben qué? Se queda para siempre con un cuerpo humano. Es loquísimo esto, cuando uno lo piensa. Por eso es que no es solamente un hombre que tenía a Dios adentro, como dicen algunos. O no es un hombre que manifestaba el principio de Dios. O no es que era un hombre que se dio cuenta que era Dios cuando se bautizó. No. Todas estas cosas son miradas distorsionadas de quién es Jesús. Por eso es importante que nosotros tengamos una idea bíblica. Así que no importa si en la entrada de algunos cultos o sectas dice, esta es la iglesia de Jesucristo, o de los santos, o de los pecadores, o de los últimos días, o de los primeros días. No importa. ¿Quién es Jesús? Eso hace la diferencia. Porque si es menos que esto que revela la Biblia, si es menos que 100% Dios y 100% hombre, no es el Jesús verdadero. Y no tenemos nada que ver con eso. Porque esto es fundamental. Dice Isaías 9:6, otra profecía de Isaías. La anterior estaba en Isaías, ¿no? Va a nacer de una virgen, Isaías 7:14. Era una profecía para un rey de ese momento, que muy probablemente se cumplió en ese momento, pero que trasciende esa profecía el tiempo y el espacio y se cumple en Jesús, literalmente con una virgen, no como joven, sino como alguien que no había tenido relaciones sexuales. En Isaías 9:6, este sí es una profecía del Mesías. Es una profecía para el tiempo futuro, para la restauración, para lo que iba a ser el Mesías. Y dice Isaías, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esta es una profecía que escribió Isaías aproximadamente 700 años antes. No es que la escribió ahí, 700 años antes de la venida de Jesús. Dios le reveló esto al profeta para que profetice sobre la venida de Jesús. Y dijo, ¿saben qué? Van a nacer un niño. Van a nacer un niño, así que es un humano, es un niño. Pero este niño es hijo. Y este hijo no nace, el hijo es dado. Y ahí está en esta declaración tan sencilla pero tan profunda la humanidad y la divinidad de Jesús. El niño nace, el hijo es dado. Y el nombre, otra vez, con el que va a ser llamado, tiene que ver con las características. Es un maravilloso consejero. Note este segundo, Dios poderoso. Dios poderoso. Esa expresión en el hebreo que fue escrito en el Antiguo Testamento, Dios, esa palabra ahí, solo se aplica al Dios verdadero. Un Gibor quizás poderoso se aplicaba a seres humanos, pero Dios poderoso es divino, es un ser divino. Y es un Padre que es eterno, un príncipe de paz. Por eso es importante. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús? Y entonces, ¿por qué importa? Cuando nosotros entendemos quién es Jesús, entendemos por qué importa. Uno de los autores que más he leído en mi vida, argentino, que lo he seguido en su pensamiento, es Ernesto Sábato. Quizá algunos de ustedes leyeron a Ernesto Sábato. Una persona que en una profundidad tremenda explora la angustia existencial, tan característica del siglo XX. Él fue uno de los autores quizá mundiales más importantes. Un libro quizá que mucho tiempo fue obligatorio en las escuelas, El túnel de él. Explora esa angustia, se mete allá dentro del ser humano
y muchos de sus libros son así, con esa angustia existencial, con esa incomprensión, con esa desconexión entre nosotros, los seres humanos. También fue famoso porque fue el presidente de la Comisión Nacional, la CONADEP, que redactó el documento Nunca Más. Debido a la dictadura militar, la investigación que llevaron adelante fue muy importante en la historia. Y fue alguien que estuvo luchando internamente. Yo no sé cómo terminó al final, pero sí leí sus últimos libros y uno de ellos me llamó mucho la atención. En La Resistencia, el libro La Resistencia, él dice esto en un momento al final de un capítulo, una especie de credo de sábado. Creo en los cafés, en los diálogos, creo en la dignidad de la persona, en la libertad. Siento nostalgia, casi ansiedad de un infinito pero humano a nuestra medida. Y yo cuando leía esto de su especie de credo final, ya al final de su vida, yo no pude dejar de pensar y reflexionaba, me parece que él siente nostalgia de Jesús, de un infinito pero humano a nuestra medida. Porque esto era Jesús, esto es Jesús. Jesús es un infinito pero humano a nuestra medida. Yo no sé si se habrá encontrado con Jesús finalmente, estaba rodeado de gente de fe. Lo leí también en España en los días de mi vejez, uno de sus últimos libros, y estaba ahí luchándola, me parece. Pero esto es lo que él tenía nostalgia. En toda su vida estuvo buscando a Jesús. Por eso es interesante que hay personas que necesitan esto y quizás son conscientes de esto, pero puede que nunca se lleguen a encontrar. Cada uno de nosotros tiene que preguntarse, ¿dónde está Jesús en mi vida? ¿Dónde está Jesús en mi vida? Él es eterno. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Segunda de Corintios 5:21, pues Dios hizo, escuche bien esto, lo que mira Pablo, Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y esta es una de las claves para entender por qué fue necesario que ocurra esto en la historia y en el tiempo de la humanidad. Necesitamos a alguien, o sea, necesitaba a alguien que sea humano, perfectamente humano, para que pueda ser un sustituto de los humanos. Pero a la vez, ningún humano podía cumplir esta característica, entonces se necesitaba que sea divino también a la vez, para que pueda hacer un sacrificio perfecto para la humanidad. Por eso era necesario que ocurra esto. Dice que el objetivo de este ser humano perfecto, nunca pecó, es que sea una ofrenda por el pecado del ser humano. El ser humano, desde el principio de su historia, ha errado al blanco. Esto es lo que significa pecado. A veces lo englobamos en un concepto religioso, pero nos olvidamos el concepto profundo que significa pecar. Pecar es errar al blanco. Es distorsionar el diseño de Dios, es darle la espalda al Creador, ya sea a través de una rebelión activa o de una indiferencia pasiva. Es hacer nuestro camino, que puede parecer derecho, pero que al final es un camino de muerte. Es destruirnos a nosotros mismos, es alienarnos, separarnos de Dios. Eso es lo que nos ha dañado en un sentido profundo, y eso es lo que se evidencia en un sentido externo, con todo lo que nos está pasando a nivel mundial y a nivel social y a nivel familiar y a nivel personal, con todas estas desconexiones, con todos estos problemas, con todas estas enfermedades, con todas estas crisis. Jesús vino a dar una solución a esto. Hebreos 1:3 dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Esto es importante y hay que subrayarlo ahí. Carácter mismo de Dios. Jesús no es una copia o una parte de Dios. Él es el carácter. Esa palabra significa que es una copia idéntica. Es Dios. Sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y otra vez, después de habernos limpiado de nuestros pecados, ¿ve la misma idea? Se sentó en el lugar de honor a la derecha majestuosa del majestuoso Dios en el cielo. Este pasaje habla de un Jesús que es Dios, que es hombre, que es Salvador y que es Señor.
Todo esto revela esta expresión de Hebreos 1:3. Por eso es que el mensaje de Jesús fue extraordinario. No solamente su nacimiento, no solamente su vida, su mensaje fue extraordinario. Por eso el primer discurso que dan los cristianos en un evento tremendo, porque ocurre también una vez en la historia, así como la cruz, el Espíritu Santo desciende y comienza un nuevo tiempo. Y entonces los discípulos de Jesús empiezan a hablar en lenguas que un montón de gente estaba ahí y que la entendía. Eran personas que no tenían preparación y empieza a ocurrir algo extraordinario. Y entonces Pedro da un discurso y en un momento del discurso dice, Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El mensaje de Pedro es un mensaje que dice, ¿saben qué? Jesús fue crucificado, murió, pero ha resucitado. Esto está más o menos 50 días después que ocurrió la resurrección. Y el mensaje del cristianismo, yo cuando leo esto no veo nada más objetivo que esto. El cristianismo no se trata de buenos pensamientos, de buenas ideas o de intenciones de hacer bien al prójimo. Es sobre una persona que vivió en el espacio-tiempo, que murió en la historia de la humanidad y que resucitó. Él resucitó y ese es el mensaje central que predica Pedro. Si él hubiera sido inteligente, pienso yo, no hubiera hablado de eso. Porque era tan fácil desestimar el cristianismo. Encontramos el cuerpo y ya está, se acabó el cristianismo. Mira, Pedro, acá está el cuerpo de Jesús, está muerto, sigue muerto, no resucitó. ¿Por qué no habla mejor de ideas o de que espiritualmente está presente con nosotros o que su presencia la sentimos sus discípulos? No, lo que dijo Pedro dice, esto es objetivo. El cristianismo tiene un hecho objetivo en la historia de la humanidad. Por eso no es subjetivo. No estamos acá inventando historias o ideas. Jesús se levantó de los muertos y esta es la validación de que Él es exactamente quien dijo ser. Si se llegaba a encontrar el cuerpo, y sin duda que lo buscaron sus enemigos, se acababa el cristianismo. Saben que hasta el día de hoy hay una universidad que ofrece dinero, bastante dinero, para aquel que encuentre el cuerpo de Jesús. Todavía lo siguen buscando algunos, no lo encuentran. Es la resurrección de Jesús, el hecho histórico sobre el cual se fundamenta el cristianismo, no en ideas ni en conceptos, sino en una persona que se levantó de los muertos. Por eso Pedro con valentía dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Dios no nos ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, ¿saben qué? Solo en Jesús. Ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Por eso Pablo también dice en 1 Corintios 15, 3 al 6, yo le transmití a ustedes lo más importante. Esto es lo más importante. Y lo que ya me había transmitido a mí también se me transmitió esto. Este es el resumen de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Fue enterrado, o sea que no hay duda, Él murió y lo enterraron. Pero ¿saben qué pasó? Al tercer día fue levantado de los muertos, resucitó de los muertos, como dicen las Escrituras también. Y lo vio Pedro, hay testigos oculares. Y luego lo vieron los 12. Y más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Este es el mensaje central. Cristo murió por nosotros, pero no es una idea romántica. Ocurrió en la historia y se levantó de los muertos. Resucitó como algo que ya estaba predicho. ¿Para qué? Para salvarnos. Romanos 6:23 dice, la paga que deja el pecado es la muerte, es la separación. Esto es muerte, es separación. Separación del Creador, separación de la vida que el Creador tiene para nosotros. Pero el regalo de que Dios da es vida eterna. Cuando hablamos de eternidad hablamos más que de tiempo, porque eternidad es sin tiempo. Hablamos de calidad de vida. Es la vida de Dios, haciéndose vida en nuestra vida. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús, nuestro Señor.
No hay dudas. Él es nuestro Salvador y no hay otra opción. Él no dijo, yo soy un camino, una verdad y una vida. Esto le estaría bien a los actuales, ¿verdad? A la filosofía posmoderna le vendría bien que ella haya dicho, yo soy un camino, una verdad y una vida. Y todos lo hubieran abrazado. Qué lindo, Jesús, qué simpático. Él no dijo que era uno, él le dijo que era la. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a decirlo más claro, 1 Timoteo 2, 5 al 6. Hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en este preciso momento. Y una de las cosas que más me impacta en la historia del cristianismo fueron esos mártires que dieron su vida al principio para sostener esta verdad y esta predicación que nos llega hasta nosotros hoy. Ahora es importante que entendamos esto en la historia. Esos mártires murieron bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano era politeísta. Así que los romanos no tenían ningún problema que ustedes adoren a Cristo, que esos discípulos adoren a Cristo. No había ningún problema. Si ustedes quieren adorar a Cristo, adórenlo. Uno más, digamos, entre todos. ¿Saben cuál era el problema que tenían los romanos? Que los cristianos adoraban solo a Jesucristo. Esta exclusividad era inaceptable. ¿Por qué? Porque existía el culto al César. En ese momento se debía reconocer la divinidad del César, del emperador. Y los discípulos decían, no, el César no es el Señor, Jesús es el Señor. Así que los cristianos murieron dando testimonio de su fe, no porque creían en Jesús, sino porque creían solo en Jesús. Y no puedo dejar de pensar ese desafío para nosotros. Si usted dice, yo creo en Jesús, pero está bien que vos crean otra cosa y todos los caminos llevan a Dios, ¿estamos todo bien? ¿Vamos a tener problemas? No. Pero cuando nosotros nos levantamos y decimos, ¿sabes qué pasa? Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Esto no va a traer problemas. Esto no va a traer problemas. Por eso quiero pensar juntos, quiero que pensemos juntos, ¿qué tipo de cristianismo estoy viviendo? ¿Cuántos cristianos me encuentro a veces que tienen aromas mezclados? Es Jesús y otras cosas más también en su vida. Es Jesús y aquel, es Jesús y aquello, es Jesús y esto. Acá dice, es solo Jesús. Es el único mediador. Hebreos 10, 12 al 14. Nuestro sumo sacerdote Jesús se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados. Y esto es válido para siempre. Este es otro evento histórico, único y extraordinario, el sacrificio de Jesús en la cruz. Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Señorío de Jesús. Él está sentado. Sentado significa reino, significa autoridad. Y allí, escuche bien el 13, allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Yo veo varias cosas en este pasaje, tan sencillo pero tan profundo. Número uno, Dios está llevando adelante un plan aquí en la tierra. Y no tiene que ver con lo que va a pasar después, tiene que ver con lo que está pasando ahora. Ahora está trabajando y perfeccionando. Estamos en un proceso, Dios está trabajando en mi vida, en tu vida. Y lo que está pasando a un nivel cósmico es que Él está en el trono esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que hay un reino de Dios que está avanzando. A veces nosotros perdemos de vista esto, porque a veces el árbol no nos permite ver el bosque y parece que la maldad está ganando. Y parece que el mundo va a destruirse. Pero hay una obra de Dios que está pasando más allá de esto que nosotros vemos y tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Y con esta espera, nosotros vivimos entre la primera y la segunda venida de Jesús. Así como le vieron irse, le dijeron los ángeles a sus discípulos, Él va a regresar. Así que esta historia de la humanidad que nos toca a nosotros vivir es entre la primera y la segunda venida. Es un tiempo donde Dios está haciendo algo a través del pueblo de Dios. Es un reino de conciencia. Es un reino donde Dios no obliga a nadie. Luego se va a acabar esto. Y va a llegar un momento donde toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Por eso tenemos una mirada cósmica
tremenda de este Jesús que caminó en la tierra, que le vimos sin hermosura para que le decíamos que quizá era uno más aquí sentado, pero que era el rey del universo. Y Apocalipsis lo mira así, 5:11 al 13. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado, ese es Jesús, de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oía toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, toda criatura que cantaba: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen al que está sentado en el trono y al Cordero, por siempre y para siempre. Es cierto, Él es el Jesús que caminó, que tuvo sed, que tuvo hambre, que estuvo angustiado, que le pidió a sus discípulos que oren por Él, porque estaba angustiado hasta la muerte, que pasó por la cruz, que fue humillado, que fue crucificado. Pero es también el Jesús que resucitó de los muertos, que venció la muerte, que venció a Satanás, que exhibió públicamente a estas huestes espirituales de maldad, las humilló públicamente en la cruz, que venció, que es digno y que tiene todo el honor, la gloria, el poder por siempre y siempre. Amén. Amén. Así es Jesús. Este es Jesús, el que está en la Biblia, el que se manifiesta. Por eso la Escritura afirma dos hechos que parecen contradictorios, pero que no lo son. Por un lado afirma la incomprensibilidad de Dios y por otro lado afirma la posibilidad de comprender a Dios, de conocer a Dios. La incomprensibilidad de Dios significa que Dios no puede ser conocido. Y la posibilidad de conocer a Dios significa que sí lo podemos conocer. Y son verdades, solo que no son absolutas. Nunca vamos a conocer todo sobre Dios. Estamos en un proceso de conocer cada día un poco más. Así que podemos conocer a Dios. Por eso, cuidado si ya lo has domesticado a Jesús, si crees que ya sabes todo, si Jesús no te sorprende. Por eso quiero que pensemos juntos en esta mañana. ¿Qué conociste de Jesús esta última semana? ¿Hay algo que te sorprendió? Que dijiste: wow, Jesús me sorprendió con esto, no me la esperaba. He conocido esta faceta de Jesús. Porque Pedro, cuando hace todo su resumen en 2 de Pedro, el último versículo de 2 de Pedro dice: concéntrense en crecer en esto. Dos cosas: la gracia y el conocimiento de Jesús. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. No importa si he crecido en conocer más matemática, lo que sea. Ahora sé mejor cómo arreglar una cosa. No. Está bien que hagamos eso, pero lo más importante es gracia y conocimiento de la persona de Jesús. Tenemos la revelación más completa. Dios habló de muchas maneras en otros tiempos, dice Hebreos 1 y 2. Le habló a nuestros padres por profetas, por seres humanos, pero en esta revelación final habló por el Hijo. El Hijo es la revelación completa del Padre. Por eso cuando nosotros vamos a Jesús, tiene que haber un poco de incomodidad, nos tiene que incomodar este ser. Yo no sé si te genera eso a veces, Jesús. A veces, varias veces me incomoda. Me digo: ¿quién es Jesús? Y obviamente no nos gustan muchas veces algunas partes de este Jesús. Preferimos pasarla de largo. No me gusta esa parte. Me gusta la parte del Jesús poderoso a veces, victorioso, el que me sana, el que me contesta mis oraciones, el que me bendice. Pero hay un Jesús también que te desafía, que te incomoda, que te sacude, que nos llama a seguirlo. Él es un crucificado, así es como lo identificamos. Es un crucificado que ha sido desechado por los suyos. Cuando Él vino a los suyos no lo recibieron. Era tan incomprendido que no lo podían aceptar. No era un Mesías a su medida. Y entonces todos los religiosos de la época que esperaban al Mesías lo rechazaron a Él. Obviamente Él confrontó ese sistema religioso rígido y estructurado que existía en ese momento. Y aquellos que se gloriaban en su esencia religiosa, en su tradición histórica, no lo pudieron reconocer. Se les pasó de largo y no lo vieron. Y Él sacudió ese árbol y esa fruta podrida se cayó del árbol. Esos que querían mantener el sistema.
Él vino para romper ese sistema. Por eso hablamos del Cristo del compromiso. Estamos hablando del Cristo del sufrimiento también. El Cristo de la renuncia. El Cristo que dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Algo tan contrario a nuestra naturaleza humana. Porque el que quiera ganar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí la va a ganar. Ese es el Cristo que sigue desafiándonos hoy. Y no quisiéramos nosotros aquí presentar una versión licuada, alivianada del mensaje de Él. Él es el Salvador, Él es el que ofrece perdón, reconciliación, pero también es el que nos desafía a seguirlo, a vivir con propósito, con significado. Es el Cristo en el que puedes sentir paz, aún estando en una cárcel, en la cárcel más profunda, y poder decir, como lo dijo Pablo en esa cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el Jesús que nos desafía hoy a vivir. Por eso quisiera desafiarnos a ir terminando en esta mañana con este escrito. Fue un escrito de un misionero africano en el año 1980, antes de ser martirizado, escribió esto que trasciende el tiempo y el espacio también. Nos lo leyó el pastor Ricardo Salazar cuando estuvo aquí, pero un grupo de matrimonios acá de la iglesia lo editó y lo hizo personal, comunitario, lo hizo para nosotros como iglesia. Me encantó lo que hicieron, así que quiero compartírselo con ustedes en esta mañana. La comunidad de Jesús, la comunidad de este Dios hombre, la comunidad que responde a Él, dice así: somos parte de la comunidad de los sin temor. Tenemos el poder del Espíritu Santo. La suerte está echada. Hemos decidido cruzar la raya. La decisión está tomada. Somos discípulos. No miraremos atrás. No nos relajaremos. No nos dejaremos. No nos alejaremos. No nos quedaremos quietos. Nuestro pasado está redimido. Nuestro presente tiene sentido. Nuestro futuro está asegurado. Hemos terminado con la vida subterránea, con caminar por los costados, con tener rodillas limpias, visiones domesticadas, sueños incoloros, vendernos barato, vivir de metas enanas. No necesitamos ser preeminentes, prósperos, tener promociones, posiciones o popularidad. No necesitamos ser los primeros, ni recibir reconocimientos, elogios o recompensas. Ahora vivimos por la fe. Apoyados en su presencia, caminamos con paciencia, nos elevamos en oración, trabajamos con poder. Nuestro objetivo es el cielo, nuestro camino es estrecho y duro. Nuestros compañeros son pocos, pero nuestro guía es confiable, nuestra misión es clara. No podemos ser comprados, comprometidos, desviados, atraídos, devueltos, diluidos ni atrasados. No vamos a estremecernos ante el sacrificio ni a dudar en presencia del enemigo. No vamos a chapotear en la piscina de la popularidad ni a deambular en el laberinto de la mediocridad. No nos rendiremos, no nos callaremos, no cesaremos hasta que trasnochemos orando, pagando el precio, predicando la cruz de Cristo. Somos discípulos. Debemos continuar hasta que Él venga, dar hasta desfallecer, predicar hasta que todos sepan y seguir adelante hasta que Él nos detenga. Y cuando finalmente hayamos terminado, podremos decir con certeza: somos discípulos de Jesucristo. Toma un momento para meditar en esto, por favor, ahí en oración, donde estás. Y vamos a permitirle en esta mañana al Espíritu Santo que nos guíe, que nos hable, que nos ministre. Vamos a abrir nuestro corazón. Yo te quiero desafiar a esto, porque la palabra de Dios es un diálogo con nosotros. A esto nos está desafiando Jesús. Es tiempo de volvernos a Él. El que a mí viene, yo no lo rechazo, dice Jesús.
Quizás en el pasado has tenido la mano en el arado, pero hay heridas, hay situaciones, hay experiencias que te han lastimado, que te han dejado al costado de la ruta, del camino. Pase ya ese tiempo. Es tiempo de sanar y de volver. Es tiempo de permitirle a Jesús que entre en esos lugares y nos sane, nos restaure, nos ponga de pie. Vamos a servirle con pasión, no por obligación, sino por amor, porque estamos conociendo a este Jesús. Tan rechazado por muchos, pero tan amado por nosotros. Es un sumo sacerdote compasivo. Él fue tentado igual que nosotros, así que Él sabe lo que vivimos. Él es el Dios que nos ve y que nos escucha, que se pone a nuestro lado en esta mañana como un amigo que se sienta a tu lado y te da un abrazo, pero también como el Dios que ve tu corazón y que puede penetrar lo más profundo para traer un renuevo, una sanidad, un nuevo tiempo para vos, para tu familia. Quiero animarnos en esta mañana a rendir nuestro corazón a Jesús. Quizás tu corazón está un poco duro, endurecido, frío. Algunos me dicen eso a veces. Siento que estoy lejos, duro, frío con Jesús. En esta mañana es un tiempo para poder avivar ese fuego, poder rendirnos a Jesús, a su señorío, y poder adorarlo, postrados ante Él. En esta mañana el Dios del universo se acerca a escucharnos y está mirando a esos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. El nombre de Jesús es el nombre poderoso. Es el nombre de Jesús el cual utilizaron los discípulos para hacer milagros tremendos. No lo hacían por ellos, lo hacían en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate, le decían a los paralíticos, abre los ojos, sé sano, recibe paz. En esta mañana, mientras todos estamos orando, yo quisiera hacer una invitación también aquí a los que están en internet, porque cada uno de nosotros sabe dónde está Jesús en nuestra vida. Si no estás seguro de que Él es tu Salvador, de que Él está en el trono, de que tu relación con Dios está asegurada, de que cuando te mueras vas a estar con Dios, porque Jesús es tu Salvador, te invito en esta mañana a que puedas recibirlo a Jesús como tu Salvador y tu Señor, que puedas invitarlo. Habla con Jesús, decirle: yo te necesito, Jesús, yo te necesito, yo creo que eres mi Salvador. Ya me he cansado de buscar en otros lugares o de apoyarme en mis esfuerzos. Te entrego mi vida, Jesús. Perdona mis pecados, sálvame y ocupa el lugar principal en mi vida, el trono de mi vida. Por favor, dirigime a tus propósitos, a tus diseños. Cambia mi vida, Jesús. Habla con Dios, con tus propias palabras. Cada uno de los que hemos tenido un encuentro con Jesús, sabemos que no se trata de una religión. Y sabemos porque nos cambió la vida. Y estamos aprendiendo a caminar con Jesús, a conocerlo,
Y a veces me pasa también que pierdo de vista esto. Por eso también me estoy predicando a mí mismo en esta mañana. La cosa principal en tu vida y en mi vida es que lo principal siga siendo lo principal. Jesús en el trono, conocerlo a Él. Todos los títulos, las posesiones, lo logrado es basura comparado con la excelencia de poder conocer a Jesús y el poder de su resurrección en nuestras vidas. Vamos, iglesia, a abrir nuestro corazón en esta mañana. Vamos a declarar que Él basta.